Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez yo, Óscar Vázquez Hernández, y me acompaña, tengo el enorme gusto de estar también con Verónica Hernández González. Hola, Verito, ¿cómo estás? Hola, Óscar, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Hola Muy a bien. todos los que nos acompañan. Muy bien, Verito, muchas gracias de nueva cuenta en este espacio. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo has estado? Bueno, pues apenas está medianamente empezando la semana, pero bueno, ya con audiencias. El día de ayer tuve una audiencia y hoy una diversa. Mañana también nos toca una audiencia mientras tú estás allá en Mérida. Aquí te estamos cubriendo todo el equipo, Óscar. Muchas gracias, Vero. Pues fíjate que antes de entrar con el tema que quiero tratar el día de hoy, quiero darme el espacio y agradecerle a las personas que nos están siguiendo por Facebook, por Spotify y por YouTube. Hay dos preguntas y un comentario. Quisiera yo hacer las alusiones y contestarlas. Una, en el caso de que las víctimas, esto está en YouTube, en el caso de que las víctimas, ¿qué podemos hacer para buscar un buen abogado? Esa es la pregunta que nos hace Violencia, feminicida, sí. Y otro es José, que dice, ¿qué se puede hacer entonces para no caer con un abogado como el que se dice? Supongo yo que, bueno, con los tipos de abogados de alto nivel que comentamos la vez pasada, Berito. Uh-huh. En el caso de la primera pregunta, ¿cuál sería tu recomendación para que las víctimas puedan escoger o puedan conseguir un buen abogado? Mira, Óscar, definitivamente lo primero que deben de hacer es buscar un abogado especializado en materia penal. Te voy a poner un claro ejemplo y para que a todos nos quede claro este tema, porque creo que además es muy importante. Es como los doctores. Cuando te enfermas o te sientes mal de los pulmones, buscas un neumólogo, ¿no? ¿Y cómo verificas que el neumólogo tenga esa especialidad? Bueno, porque tiene una cédula que lo avala como especialista en esa materia. En nuestro ramo no es así. No es que encuentres un abogado que tenga una cédula de abogado penalista, pero el cliente va a detectar inmediatamente quién es un abogado penalista desde la plática, Óscar. Hay muchos abogados que consideran ser penalistas y se especializan en otra materia y no tienen la capacidad de explicarle a su cliente el paso a paso del proceso, lo que se vive, no solamente lo que dice el código, sino lo que pasa en los juzgados. Y ahí es donde empieza uno a detectar la diferencia entre si es un especialista o no. Bueno, opino totalmente que es cierto, lo que me dices está bien, solo que hay una pequeña, me parece una problemática. Creo que también es parte de nosotros como cultura social. El nombre de la persona, y bueno, creo que es un tip importante en relación a lo que dices tú. Todos los que tenemos una cédula profesional estamos dentro de una base de datos en donde el nombre aparece en el Registro Nacional de Profesiones y aparece un número de cédula. En los casos que tenemos, digamos, como tú que eres especialista en una materia, aparece un tipo de especialidad. En algunos otros casos aparece si es doctor o maestro. Yo soy muy de la idea, es reconocible y es loable que una persona tenga grados académicos, pero también por experiencia profesional el grado académico no garantiza que la persona sea una persona especializada o que tenga la capacidad técnica para responder en audiencias. Me voy a explicar. Que tengas un doctorado, un postdoctorado, 20 doctorados, no significa que trabajes en la materia. Eso significa que tienes un grado que una universidad te dio por cursar una especialidad, una maestría, un doctorado. Pero no significa que estés trabajando, no significa que estés litigando, significa que estudiaste esa especialidad, maestría o doctorado. Una cosa es muy diferente a tener la práctica y el conocimiento en la práctica
saber dónde están las autoridades, cómo vas a reaccionar, cuál es el grado, qué va a hacer, estas reacciones que se dan, digamos, a pie de calle. Es muy diferente a tener el grado académico. Digo, yo conozco muchos profesores que no litigan, solo se dedican a dar clases. Entonces, no me gustaría entrar mucho al tema porque, bueno, sería un poco susceptible, pero me parece que ahí lo más importante, primero es, yo desde el punto de vista social, un poco la recomendación, el cómo llegas a la persona. Ahora sí que como el robo y el abuso de confianza, ¿no? No es que el abogado, no es que el abogado llegue a ti, como muchos se ofrecen, es como tú llegas al abogado. Bien lo decías, un lugar determina que hay seriedad, un equipo de trabajo determina que es alguien que no se va a mover, que a eso se dedica, el cómo te atienden, el cómo trata al cliente desde el momento en que llegas, creo que también denota si tiene conocimiento de la materia o no, y principalmente creo que lo más importante es si el profesionista no tiene el expediente en la mano, su opinión es solo su opinión, sea quien sea, como médico o como abogado. Yo creo que lo primero que un abogado debe hacer es pedirle al cliente la mayor cantidad de información verídica, más que solamente el pedirle información, porque también los clientes tendemos, o las personas normales tienden a mentir, a decir lo que consideran que creen o que saben. Creo yo que esos puntos son los más importantes en esta búsqueda del conocimiento, de saber si la persona tiene la capacidad o no, o tratar de minimizar el riesgo, porque también existen los que sí saben y aparte de todo conocen y cometen, digamos, cosas inadecuadas con los clientes por simple y sencillamente tratar de llevarse una cantidad de dinero que no son los honorarios, ¿no? Para no decir una palabra inadecuada en este espacio. ¿Algún otro punto que creas y consideres que se debe tomar en consideración, Vero? Pues no, de hecho ya creo que esos son los principales puntos que cualquier cliente debe de tomar en cuenta al momento de consultar con un abogado, y además el tip que siempre les he dado, o sea, que yo considero además todavía mejor aún, pidan una segunda opinión. Eso sí, no pidan 3, 4, 5 opiniones, porque cada abogado vamos a tener una estrategia y un punto de vista distinto, tal vez, ¿no? Podemos coincidir en algunas cosas, pero tampoco vayan a estar pidiendo 3, 4, 5 puntos de vista. Muchas veces yo le digo a mi cliente, oye, si no te deja satisfecho lo que te he dicho, puedes ir y consultar con otro abogado y platícale esto que te acabo de decir. Él te va a dar su opinión, si lo que estoy diciendo es correcto o de acuerdo a su expertise, estoy mal, ¿no? Justo, Vero, va a ser el tema siguiente. No hay mejor comentario para pasar al tema siguiente. Justo pasó eso en la ciudad en la que estoy. Desgraciadamente han pasado 4 abogados en este procedimiento y me tuvieron que traer de la Ciudad de México aquí a la Ciudad de Mérida para efectos de verificar este proceso, y bueno, habían muchos errores en cuanto a la comunicación. ¿Qué pasó? Que ninguno de los abogados le dijo al cliente, a la persona, que el abogado anterior había tenido ciertas deficiencias, o sea, como que se están cubriendo porque todos son de la entidad. Creo yo, no quiero mal suponer, pero precisamente ese punto lo tratamos hace un rato. Le dijimos, es que en realidad esto es como ser un médico. Si tú te sientes bien, en confianza, lo platicábamos la vez pasada ahorita, tener la confianza de que una persona, no se trata de que tenga el mejor carro, el mejor traje, hay una cosa que se llama empatía. Estamos para resolver los abogados. Si tú te sientes inadecuado porque lo que te está diciendo el abogado no checa con la realidad, algo te brinca, es algo como un sentido común, pregunta y pide una segunda opinión, pero más o menos en el mismo parámetro, porque si vas y le pides al de las corcholatas de afuera del reclusorio, te va a decir pues 20 cosas mejores para que te quedes con él. Yo creo que esta petición de segunda opinión debe estar pues medianamente en las mismas condiciones con un abogado que tenga medianamente las mismas credenciales. De no ser el caso, creo que estarías arriesgando a la persona o la persona se estaría arriesgando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí, pues lo que te está pasando ahorita ya en el estado de Mérida, pues no es el primer caso, ¿no?, que hemos visto.
de clientes que ya llegan a ti, pero que su asunto ha sido, perdón por la palabra, pero manoseado por 2, 3, 4, 5 despachos jurídicos y que no les han resuelto desafortunadamente el asunto, ¿no? Fíjate, Berito, bueno, en ese punto acabo de darme cuenta, en la ciudad de Mérida hay una particularidad en cuanto a los procesos y vamos a entrar precisamente a este otro punto que me parece muy importante. Muchas de las personas que han escuchado Spotify me preguntaron, bueno, es que es muy complicado el procedimiento, cualquier procedimiento, no hablamos solo del penal. Y me preguntaban, ¿por qué se tardan tanto? Y surgió un punto bien interesante que tiene mucho que ver con lo que acabo de ver en esta entidad. Cada entidad federativa, Veracruz, Tamaulipas, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, León está trabajando muy bien. Bueno, lo que ocurre con estas entidades es que cada una tiene unidades de gestión, al menos en materia penal, y también en materia civil ya tienen como oficialías de partes. Son estas oficinas, para los que no saben de los términos, son estas oficinas en donde uno llega y entrega los documentos para decirle a las autoridades, atiéndanme, inicien el trámite, o las denuncias con los ministerios públicos. Esa es la manera. Nosotros como profesionales en la materia tenemos que redactar ciertos documentos en donde decimos damos ciertas características para atender una demanda, para atender una petición o para denunciar un hecho, para contestar una denuncia. Eso nos lleva a un punto bien particular. Esta entidad, por ejemplo, está pidiéndote que ingreses con la documentación que estás presentando, la copia de la credencial del licenciado en Derecho, y ponen el nombre de la persona que ingresa los documentos. O sea, el nombre de la persona que ingresa un documento, que puede ser el chofer, el pasante, el office boy o el abogado. Y si no lo presentas, te previenen. ¿Qué es prevenir? Que te dice el juez, oiga señor, le faltó la credencial del abogado. Y entonces surgió algo bien interesante hace unos momentos sobre por qué hace todo esto, por qué se engorrosa toda, se hace más tedioso el trámite, que per se ya es un poquito tedioso. Y créeme que lo entiende la gente muy bien, porque un señor me dijo, es que aquí nadie confía en nadie. Y tienen toda la razón. Todas las entidades federativas, me refiero a todos los estados del país, le ponen candados a los trámites precisamente previendo que no exista que algún abogado, que generalmente somos los que provocamos ese tipo de errores, se le quiera pasar el término y después quiere ingresar un documento fuera de las horas, que alguna persona interna tenga que volarse un sello y después tenga que ponerle una fecha o un horario diferente. Ese es el punto. No confiamos en nadie. Nuestro sistema judicial está absolutamente retrasado porque nadie confía en nadie. El policía no confía en la persona que está revisando. El Ministerio Público no confía en lo que le está diciendo el policía. El policía no confía en lo que le está diciendo el MP. El defensor viene y le miente al MP. El MP le inventa un delito a la persona. El juez, como no sabe, pues le entiende al Ministerio Público, pero también sabe que está mintiendo. Y entonces sale una cosa que se llama, para mí, esto que voy a decir es absolutamente incisivo, pero es la verdad. En nuestro país el sistema judicial, Verónica, es meramente una simulación. ¿Y por qué lo digo con esas palabras? Porque todos y cada uno de los jueces saben que los oficiales, en el 90% de las detenciones, alteran los datos y las fechas y las horas. Yo hablé la semana pasada de jueces valientes, inteligentes, autónomos, y en los cuales tengo la fe puesta de que este sistema va a cambiar. Muchos de esos jueces que yo he visto en la Ciudad de México y también en otras entidades han estado implementando mecanismos para que cuando las personas, como los ministerios públicos, ingresen la solicitud de audiencia con detención y lo demás, calificar la detención sea bien interesante. Calificar la detención es bien importante y esto es porque a las personas que detienen les limitan el derecho. Bueno, ¿por qué todo este bagaje de información que acabo de referir? Es porque el propio oficial, para poder llegar a los números que le pide la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad de la Ciudad de México, no estoy hablando de otro lugar, lo hacen
metiendo personas. Hemos sabido de casos en particular en donde les dicen, necesito detenidos. Les avientan la información a los oficiales de que necesitan números y más números. Y eso es lo gravísimo del sistema. Que si la propia autoridad, que es el primer contacto con la sociedad, empieza a mentir, vicia todo el sistema, que de por sí ya está viciado. Hay un principio que se llama principio de buena fe, en donde todas las partes en sociedad se dice que hablamos desde la perspectiva de la verdad o de buena fe. Y en nuestro país, Oscar, ¿qué principio nos dijiste? El principio de buena fe. Bien. Y en nuestra sociedad es precisamente al revés. Esos principios de los que te estoy hablando vienen desde el origen de la sociedad. Ya habrá tiempo de marcar ese punto, ¿no? Pero lo interesante es que esos principios fueron creándose con la sociedad, y en nuestro país y hacia Latinoamérica, considero yo que tenemos una falta de cultura, y hablo en el grueso de la gente. Estamos acostumbrados a mentir, y la mentira no solo no la tomamos en consideración, sino que la minimizamos. Concluyendo esta parte, el por qué nuestro sistema judicial es engorroso, tardado, lento y pesado, es porque los propios mexicanos, desde Cancún hasta Tijuana, somos más adeptos a mentir que a decir la verdad. Pues qué lamentable, ¿no, Oscar? Que estemos en este tipo de sistemas, pero creo también que es trabajo de todos nosotros, de los operadores del derecho, cambiar esa situación. Sí, lamentarnos y encontrar el foco de infección es buenísimo, pero sí, creo que en manos de todos nosotros está el que en unos años, yo sé que sería un proyecto no a corto plazo, sino a largo plazo, modificar esa mentalidad. Fíjate para acelerar, que era el tema, ¿no? Los procesos. Y tú y yo conocemos un caso, y lo voy a exponer sin dar datos, específicamente un caso en particular en donde una abogada intentó presentar documentación falsa en una audiencia. Sí. Señalando eso, y debo decirlo con todas las letras, ante el juez, el propio juez se dio cuenta que existió una falsedad ante él, que se le estaba diciendo una mentira, porque hasta lo señaló, dijo, efectivamente sé que usted no tenía esas pruebas y ahora aparecen esas pruebas. Pero no la detuvo en ese momento en flagrancia. ¿Por qué no la detuvo en ese momento en flagrancia? Uno, el doctor que llevó la audiencia es un juez que pondrá mucho los derechos humanos de las partes, y tiene toda la razón. Pero también hay un principio en este contexto en el que si nosotros como autoridades, bueno, en mi caso como operador, pero las autoridades, ante la mentira, ante el engaño, ante la falsedad, no se actúa porque se dice que está dentro del proceso, a lo que estás orillando a los demás operadores y a las demás autoridades es a que medianamente dejes pasar. Para las personas que no conocen de la materia, eso se llama encubrimiento. Y si esa audiencia la pudiéramos poner, lo que la gente vería es, bueno, pues mintió, pero el juez no hizo nada. Así lo dijeron. Incluso los oficiales procesales dijeron, el juez no nos pidió que la detuviéramos a la persona. Lo que implica entonces que está permitiendo que se le mienta en su tribunal. No quiero satanizarlo. Creo yo que aún no estamos en un modelo, o no hemos avanzado al nivel de que se tenga enérgica reacción ante la mentira dentro del sistema. En la calle, socialmente hablando, bueno, las mentiras piadosas, lo que quieran y manden, pero dentro del sistema, el principio está en el código, el principio está en el Código de Procedimientos Civiles, el principio de buena fe está en la ley. El principio de la buena fe incluso es social, hay otras corrientes que también lo toman. ¿Por qué nuestro sistema no hacer impacto en eso, no reaccionar? Creo yo que es parte de la evolución que vamos a ir teniendo,
pero que debe ser, o sea, si existen mentiras, existen faltas dentro del procedimiento, se tienen que atacar, se tienen que resolver, cueste lo que cueste, abogados que hagan y cometan esos vituperios. Algunos jueces poniendo a disposición a ministerios públicos, dando vista, o sea, acusándolo con los superiores jerárquicos, a los oficiales, porque no lo pueden permitir. En un sistema en donde estamos esperando que avance y que tengamos confianza, quien debe brindarnos esa confianza es precisamente la autoridad al ejercer el derecho. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Oscar. Creo que es un trabajo en conjunto entre toda la ciudadanía, los operadores del derecho, las autoridades que también, pues como bien dices, muchas veces mienten, ¿no? Tú llevaste un caso, Oscar, muy interesante, donde unos policías detuvieron a una persona en una supuesta persecución y de los videos de las cámaras de seguridad se desprendió otra cosa, ¿no? Que lo que pasó fue que la persona que detuvieron se había momentos antes agarrado a golpes prácticamente con el policía. Y eso orilló que lo detuvieran y le imputaran un delito de homicidio calificado en grado de tentativa, ¿no? Sí, mira, en este caso... Fue un asunto muy lamentable. Sí, incluso en ese caso en particular, Berito, digo, estamos en un momento, nos ha costado 2 años de trabajo, pero el oficial posiblemente va a tener que parar al reclusorio por ese abuso que cometió. Ya hay 2, bueno, uno no declaró, pero un oficial también ya posiblemente, a lo mejor no va a tocar el reclusorio porque, bueno, la prisión no le permite, ese delito no amerita prisión preventiva. Pero lo que sí es interesante, y tiene mucho que ver con el tema, cuando nosotros le dijimos, y recordarás cuando estuvimos en las audiencias con la abogada Ministerio Público, de ninguna manera es un ataque, es una opinión, y opinión basada en lo que ocurrió en ese caso en particular. Cuando expusimos la mentira a la superior de ese Ministerio Público, fue sorprendente que nos dijeran, bueno, eso que me está diciendo pues le conviene, ¿no? O sea, no fue un tema de vamos a analizar, vamos a buscar la verdad y vamos a castigar al responsable, que en este caso puede ser un oficial Ministerio Público, un Ministerio Público integrador o un policía. No, simplemente, pero eso le conviene en juicio. Eso fue lo que me dijo la responsable de la agencia en donde se estaba tramitando el proceso. Me dijo eso, me dijo, bueno, nosotros no nos vamos a desistir. O sea, se van a llevar a juicio, así se lo dije, se van a llevar a juicio a un inocente. Y nos dijo sí, porque esa es la instrucción de la fiscal, en ese momento otra fiscal. Y el punto más interesante es, él todavía tuvo que estar 4 o 6 meses detenido en prisión, porque la fiscalía no quiso tomar en cuenta que había hecho una deficiente investigación y que había una prueba contundente sobre la inocencia en el caso de mi tocayo, ¿no? Eso es lamentable, absolutamente lamentable, y es por eso que la familia nos pidió que denunciáramos específicamente a la Ministerio Público que llevó el procedimiento. Obviamente hay más personas involucradas, los oficiales, el comandante que lo detuvo, el integrador, porque incluso hay un señalamiento directo de una víctima que lo obligaron a declarar. Pero ahí es donde, en el caso de esta persona, nos tardamos 1 año más en llevar el procedimiento. Pero ¿qué pasa con otras personas que salen libres y dicen yo ya no quiero nada? ¿Cuánta información se ha diluido? ¿Cuántos abusos de autoridad se han permitido? ¿Cuántas personas fuera del reclusorio, después de haber pasado meses detenidos injustamente, prefieren no llevar el procedimiento en contra de nadie más por el simple hecho de decir ya no quiero problemas? O sea, se quedaron con el golpe. Perdón que te interrumpa, pero más que ya no quiero problemas, es precisamente la pregunta que habías formulado. ¿Por qué son tan
tortuosos o tan largos los procesos. Es que es eso, el gobernado ya no quiere someterse a un nuevo proceso, porque sabe perfectamente bien que los procesos aquí en México no son gratuitos, no, la justicia no es gratuita y tampoco es expedita, ¿no? Entonces, más bien yo creo que esa es la cuestión, que el gobernado ya le tiene desconfianza al sistema jurídico. Sí, imagínate estar en el reclusorio un año completo sin deberla ni temerla y después decirte, ahora te tienes que aventar otro añito para poder trabajar en contra de quien, híjole, la gente lo único que quiere es no volver a ver ni a un ministerio público, ni a un ni a un juez. O sea, de verdad es un tema en donde no se sienten protegidos, ¿no? Digo, no, Oscar no es el mismo, no es el único asunto, hay otros más. Creo que incluso si recordarás en el tema de la persona de Chalco, lo mismo ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, creo que el punto nos sesgó. Es enorme, esta información es demasiada. Tendríamos que empezar a hacer como más capítulos de esto, cómo empezar a generar algún tipo de acción. Hay jueces, te digo, están en YouTube, hay varios, que ya han estado haciendo análisis muy particulares sobre el cómo se presentan las personas detenidas, qué datos de prueba hay. Hemos estado sorprendiendo ministerios públicos que cambian los hechos para tratar de acreditar el delito, que omiten incluso la información de las horas, el momento, todo eso. Creo que esa parte está siendo muy bien atendida por ciertos jueces. Obviamente hay otros que no. Creo que tú tuviste la gran fortuna de estar con un juez que vinculó porque vinculó. Y creo que es un planeta. Sí, claro. El apellido y lo dice abiertamente, ¿no? En los foros en los que ha estado, un juez que dice que yo prefiero ser reconocido por un hombre que vincula a uno que es mucho más laxo, ¿no? Creo que fue el comentario que hizo en un foro. Yo creo que ahí es lamentable, lo comentábamos desde la vez pasada. Mi preocupación va encaminada a que todos y cada uno de los que estamos escuchando esto, los que participamos, un familiar, los hijos de los jueces, los primos de los jueces, los familiares de los jueces, nadie se salva. Si un oficial tiene la instrucción de meter presos por números, no importa quiénes sean, los van a meter en un problema. Si un ministerio público trae instrucción, va a hacer lo posible por tratar de vincularlos. Y si un juez es laxo, o sea, no tiene la capacidad, no quiere hacer su trabajo como debe ser, lo único que va a pasar es que pueden hacerle la vida imposible a una persona mínimo 1 o 2 años. Eso para mí es súper extremosamente preocupante, porque es un temor latente. Si las personas escucharan, vieran lo que ocurre en los ministerios públicos, cómo se llevan las audiencias por algunas personas que tampoco son, aunque se digan penalistas, a veces ni siquiera saben qué es el penalista, ¿no? Hay mucho abogado afuera, que hacen frasecitas y creen que con eso ya es uno abogado. De verdad es preocupante, porque todos estamos siendo partícipes de esta inadecuada manera de crecer. Creo que estamos en un momento bien importante, Vero, en el que podamos nosotros empezar a cambiar esto, y creo que un 50% de lo que lo podría cambiar es que los que nos escuchan, mamá, papá, hijo, hermano, primo, parientes, solamente lean la Constitución. Está en internet, busquen Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente en los 19 primeros artículos, léanlo y van a tener muchísima información que les va a permitir, 1, poder escoger un buen abogado, 2, saber que ciertas cosas pueden o no pueden ser ante ciertas autoridades, y que conozcan qué es lo que la ley tiene para nosotros, qué es lo que la ley resguarda. Creo que nos hace falta que todos y cada uno de los que están escuchando tengan conciencia de que tienen derechos y también tienen obligaciones, y que las conozcan, que cuando lleguen con un abogado y que nos pregunten, es mucho más fácil explicarle a alguien que aunque sea ya lo leyó, a alguien que lo desconoce. Creo que en esa parte podríamos converger todos
y tratar de que esto se vaya haciendo un pequeño hábito para cuidarnos mutuamente. Claro, Oscar, de hecho me parecería muy interesante que nuestro siguiente podcast lo dedicáramos precisamente a esto que estás refiriendo, ¿no? Que la gente se contacte incluso con nosotros, nos platique de sus asuntos, las vivencias, los traumas que ya vivieron siendo víctimas del sistema de justicia mexicano, y bueno, pues que nos compartan y nosotros podremos darle pues una perspectiva de qué hacer ahora, ¿no? Porque también hay recursos que se pueden emplear, que podemos realizar para atacar esas malas prácticas. Sí, definitivamente. Yo creo que ese es un punto. Hablamos de los operadores del sistema, pero no hablamos de la sociedad en general. El derecho, lo platicamos, el derecho es para todos. El derecho debe ser muy entendible. Parece un poco difícil, ¿no? Lees la Constitución, algunos artículos, y parece que es muy complejo, pero en realidad creo que los legisladores trataron de hacer un trabajo en el que todo mundo se entendiera. O sea, bueno, las leyes, todo el mundo las entendiera. Yo creo que es un tema nada más de darnos un poquito el espacio. Yo también comulgo con la idea. Ojalá que alguien, los que nos escuchan, puedan participarnos igual de preguntas como lo hicieron hoy, que nos digan exactamente sus vivencias, en qué podemos ayudarnos, cómo podemos nosotros mejorar como abogados y cómo podemos tener esta conversación con ellos de una manera más asertiva, cómo podemos ser mejores personas en una sociedad en la que no podemos confiar en todos los demás. Pues entonces ya es un compromiso, Oscar. Nuestro siguiente podcast lo vamos a dedicar específicamente a escuchar a la gente, que nos platiquen, que nos cuenten brevemente cuáles son sus historias, y nosotros podemos inclusive plantear, como lo hemos venido diciendo, pues una estrategia jurídica, ¿no? Perfecto. Me encanta la idea, Vero. Te agradezco muchísimo el espacio de hoy. Es un placer y un gusto siempre escucharte. Para los que no saben, Berito y yo nos hablamos todos los días, pero nunca me canso de platicar con ella. Siempre encontramos cosas nuevas. Y eso creo que nos ha hecho excelente, nos ayuda muchísimo a trabajar como lo hacemos. Sí, nos ha fortalecido muchísimo porque tenemos perspectivas a veces un poco distintas, y ese choque de ideas es lo que ha nutrido al final las estrategias que se establecen, ¿no? Cada estrategia se plantea desde distintos puntos de vista, y aunque nos peleamos, es un pleito jurídico, es un pleito con mucho respeto, con mucho amor. Acabamos el asunto y nos podemos seguir tomando un cafecito tan lindos y tan tranquilos como siempre, ¿no? No es cierto, Berito, también los golpes que propinas son enormes. Yo tengo toda morada la pierna del otro día. Berito, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. A todos y cada uno que nos escuchan, nos vemos pronto. Cuídate, Oscar. Hasta luego a todos.